Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un gráfico de Pareto, el cual simplemente se trata de un gráfico en donde vamos a comparar, una serie de datos con su frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, a continuación vamos a observar que tenemos una serie de datos importantes. En este caso podemos observar que tenemos las utilidades de una empresa en miles de dólares para el primer cuarto del 2020 y el primer cuarto del 2021. Probablemente se quiere comparar para saber cómo ha mejorado desde el inicio de la pandemia. En este caso, vamos a observar también que tenemos la representación porcentual de los ingresos con respecto al total de ingresos en el primer cuarto. Vamos a leer que un 41% de los ingresos se dio en el mes de enero, un 20% de los ingresos se dio en el mes de febrero, un 22% de los ingresos se dio en el mes de marzo, y así sucesivamente. Luego tenemos la frecuencia acumulada menos D. En esta frecuencia acumulada vamos a decir que el 62,5% de los ingresos se dieron entre el mes de febrero y el mes de enero, lo cual es importante para tener en cuenta en el gráfico de Pareto. Vamos a tratar de crear un gráfico de Pareto seleccionando una celda que esté vacía. Luego le damos clic en insertar y nos venimos a el gráfico de columnas normales. Seleccionamos y colocamos el gráfico por aquí. Luego damos clic derecho y le damos en seleccionar datos. Es importante que aquí en este momento vamos a agregar el cuarto que queremos analizar. En este caso yo quiero analizar el primer cuarto del 2020. Luego seleccionamos esta parte y la borramos y luego seleccionamos estos 5 datos. De esta forma pueden ver que el gráfico se empieza a generar de forma automática. Damos clic en aceptar y ahora vamos a agregar otra columna. En este caso vamos a agregar la frecuencia relativa acumulada. Luego seleccionamos esta parte, igual que siempre, la borramos y luego seleccionamos todos estos datos. De esta forma parece que estamos creando un gráfico de barras comparativas. Bueno, podemos ver que en esta parte dice 1, 2, 3 y 4, lo cual no se ve muy bien porque 1 hace referencia al mes de enero, 2 hace referencia al mes de febrero, etc. Entonces vamos a editar esta sección seleccionando todos los meses que vamos a analizar. Y ven que ya el gráfico de forma automática va generando los meses. Le damos a aceptar y aceptar. En este caso quiero que comprendan que este no es el gráfico que yo quiero lograr. Para esto nos vamos a dar clic derecho en el gráfico y vamos a seleccionar donde dice cambiar tipo de gráfico. Y en este momento vamos a seleccionar aquí en la parte inferior donde dice gráfico combinado. Bueno, solamente dice combinado. En este punto nos muestra cuál es el gráfico que estamos creando. Sin embargo, vamos a seleccionar el eje secundario, el cual sería la frecuencia relativa. Si no seleccionamos esto, no va a salir este eje de aquí. Damos clic en aceptar y ya tenemos aquí formado un gráfico de Pareto. Sin embargo, yo siento que esto no hace honor real al gráfico que yo quiero mostrar. Entonces, vamos a ir arreglando algunos datos. Por ejemplo, podemos ver que el total de la suma de las utilidades de enero, febrero, marzo y abril es de $240,000. Entonces, vamos a seleccionar el eje vertical y damos doble clic. De esta forma se nos despliega este menú. Y entonces vemos que aquí en máximos dice 120, lo cual no es certero con respecto a la utilidad que se tuvo en el primer cuarto del año.
Entonces vamos a cambiar esto por el total que nos dio la utilidad. En este caso es $240,000. Presionamos Enter y vemos que en la parte de arriba se genera un número negativo, el cual no es correcto. Vamos a colocar un 0. Presionamos Enter y ahora la situación cambia un poco. Vamos a analizar un poco por aquí. Vemos que ahora sí resulta que aquí podemos observar que la línea que representa la frecuencia relativa acumulada inicia en alrededor del 40% para esta primera columna, lo cual me dice que en esta columna tengo el 40% de las utilidades del primer cuatrimestre. Luego nos venimos para acá en este punto y aquí vemos que estamos alrededor del 60% de las utilidades del primer cuarto del año. Entonces, eso quiere decir que en estos 2 meses nosotros tenemos el 60% de las utilidades. Podemos ver que en este otro caso alrededor del 80% se cumple para los primeros 3 meses. Y esto en el mes de abril cumple con el 100%. Sin embargo, podemos ver que por aquí nuestro gráfico de Pareto pues tiene un pequeño problemita con respecto al eje vertical secundario. Vamos a dar clic a los datos que están en el eje vertical secundario, luego presionamos doble clic y nos sale este menú. Recordemos que esto hace referencia a la frecuencia relativa acumulada, entonces vamos a hablar de un 100%, no de un 120%. Presionamos Enter y ahora vamos a ver que el gráfico cambia un poco más, donde la parte más alta de la línea anaranjada se mantiene en el 100%. Y podemos ver que en este lado podríamos mejorar un poco más esta sección. Vamos a tratar de ir subiendo de 10 en 10. Entonces, en esta sección yo voy a escribir aquí un 10, presiono Enter y vemos que cambia radicalmente. Tal vez no se ve tan agradable, entonces mejor lo colocamos con un 20. Y así mejora un poco más. Cerramos esto y ampliamos un poco el área del gráfico porque tenemos que agregarle algunas cosas importantes. Muy bien, presionamos clic derecho, seleccionamos el gráfico y venimos al más. Vamos a recordar que hacen falta todos los títulos de eje, pero sin embargo vamos a entender que el título del eje vertical primario y el título del eje vertical secundario son muy importantes, más no es tan importante el eje horizontal, porque si observamos en el eje horizontal ya tenemos los meses, entonces no hace tanta falta recordar de qué se trata esta variable. Sin embargo, si queremos agregarlo, pues entonces lo agregamos y decimos de qué se trata esto. Muy bien, ya tenemos esos títulos, nos hace falta un título importante por aquí, presionamos clic en el más y nos venimos al título del gráfico. Si vemos, el gráfico se va transformando de forma automática, no necesitamos trabajar muchísimo en esto. Vamos a escribir el título del gráfico, el cual podría ser algo como lo siguiente. Ahora vamos a tratar de dar el título al eje vertical principal, el cual vamos a recordar que son las utilidades en miles de dólares. También vamos a colocar el título horizontal, que en este caso sería primer cuarto del 2020. Y el título del eje vertical secundario sería el porcentaje de utilidades. Entonces ahora ya podemos hacer un análisis en donde podemos observar que las utilidades van aumentando, pero existe una sección en donde aumentan un poco más rápido y de aquí a aquí aumentan un poco más lento. Entonces podríamos analizar en qué sección no se da un aumento más acelerado de las utilidades. Luego podemos comparar esto con los meses. Vamos a decir que en el mes de marzo ya tenemos prácticamente el 85% de las utilidades del cuatrimestre, lo cual quiere decir que probablemente en los primeros 3 meses es donde se generó la mayor ganancia. Si queremos
acotar un poco más la información, vamos a ver que por aquí tenemos el 62% de las utilidades. Y esto es durante el mes de febrero, lo cual quiere decir que había un poco más de la mitad para el mes de febrero. Entonces ya podemos ir clasificando enero y febrero como los meses en que se obtiene mayor utilidad en la empresa. Podemos agregar aquí algunos datos, por ejemplo, para la línea de los porcentajes de las ganancias, nosotros podríamos agregar la etiqueta de los datos. Esta etiqueta simplemente nos dice qué sucede en cada columna. Por ejemplo, en la primera columna tenemos el 41% de los datos, en la segunda columna tenemos el 62,5% de los datos, en marzo tenemos el 85,42% de los datos y en abril cumplimos el 100% de los datos. Y bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.